TVU Noticias Matinal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta edición matinal de TVU Noticias. Bastantes informaciones, bastantes dejan las reacciones a la visita del presidente Boric acá a nuestra región, en particular la primera visita a la provincia de Arauco, la quinta en cuanto poco más de 2 semanas a nuestra zona, todo en el marco de los incendios forestales. Pero antes de partir, vamos como siempre con la encuesta del día de hoy. La idea es que participen directamente con nosotros a través de nuestras redes sociales. En este sentido, a través de el Twitter. La canasta básica llegó a los 65.000 pesos. Bajo este marco, ¿dónde ha buscado alternativas para enfrentar la inflación y realizar sus compras a valores más accesibles? Locales mayoristas, 45.9%, negocios de barrios, 13.5%, ferias libres, 21.6%, otra opción, 18.9%. Dice otra opción, siempre los y las estamos leyendo. Ahí está la encuesta del día de hoy, no tan solo encuesta, sino también informaciones. Es hora de balances y junto con balances hubo una importante ayuda por parte de ONU Mujeres hacia el gobierno chileno para ir en ayuda precisamente de la mujer en una serie de temáticas. Por ejemplo, el acceso a una farmacia se torna súper difícil y en una misión casi imposible para zonas rurales. Atravesar una quebrada y llegar a un CESFAM, a una posta y qué decir de un hospital, se transforma en una lucha casi tetánica. Se preocuparon de eso ONU Mujeres, también junto con esto conocimos del balance regional como cada día. Vamos con la nota de Javiera Sangüesa. Ya van 2 semanas desde que comenzaron los incendios forestales. El panorama no es alentador. Si bien han bajado los focos, los daños son incalculables. Seguimos en alerta roja en la región del Biobío. Lo importante que es prevenir la ocurrencia de incendios. Hay 189.000 hectáreas afectadas, lo que equivale a el tamaño de la comuna de Concepción 8 veces. Eso es lo que se ha quemado durante estos incendios y por eso la gravedad que esto reviste. A esto se suma un nuevo factor, una ola de calor y fuertes vientos. Esto comienza este viernes. El llamado es a la prevención. Estamos con un aviso meteorológico por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Esperamos altas temperaturas, esperamos viento del este, puelche, lo que estas dos situaciones combinadas lamentablemente hacen que los incendios forestales avancen rápidamente. Estamos con una alerta roja regional por incendios forestales. Hacemos un llamado a la prevención. En total son 80 los siniestros que han afectado acá, al Biobío, desde el pasado 2 de febrero. Recientemente se sumó el Parque Nonguén, con 6 hectáreas consumidas. Si bien la actividad es baja, los brigadistas ya trabajan en el lugar. Bueno, en estos momentos la actividad del incendio de Omargüet es bastante baja. En particular, y producto de la misma situación y la preocupación que tienen todos los vecinos y ciudadanos de Concepción y del Gran Concepción por el parque, es que reforzamos con las brigadas españolas, con un monitoreo a través de drones, para poder perimetrar de manera mucho más precisa la superficie que en estos momentos se encuentra afectada. En total hay más de 5.000 damnificados, entre ellos mujeres. Desde la ONU llegó esto, kits menstruales para ellas. Estos kits contienen 2 paquetes de toallitas higiénicas de noche, 2 paquetes de toallitas higiénicas de día y además un paquete de toallitas húmedas. ¿Esto por qué? Porque el acceso a agua es parte fundamental de la salud menstrual. Que nos ha conmovido recibir la cantidad de ayuda internacional que hemos recibido durante estos últimos 10 días. Hasta la fecha hemos recibido colaboración y asistencia de más de 800 brigadistas y bomberos. Hemos recibido donaciones en dinero de distintos países, hemos recibido implementos. Uno de los centros que va a recibir la ayuda de ONU Mujeres es este centro de acopio, de Techo para Chile. Desde aquí se entregarán a las mujeres que más lo necesitan. Nos va a llegar el día martes a la región del Biobío y nosotros también desde la región, viendo las necesidades en conjunto con la Seremía de la Mujer y Equidad de Género, hemos levantado la necesidad de ciertos insumos femeninos que son necesarios en esta catástrofe. A nivel nacional, las cifras siguen altas. También queremos decir
que en cada una de esas regiones se van a reforzar las medidas de seguridad. Y por lo tanto, en cada una de esas regiones se está llevando adelante patrullajes preventivos, puntos de control y se van a evaluar medidas respecto al control eventual de algunas rutas. Ayudas varias que intentan revertir esto. Más familias damnificadas y hectáreas consumidas por las llamas. Brigadistas y bomberos siguen aquí. Intentan combatir las llamas. Claro, no se olvide, la emergencia aún está. Se prevén altas temperaturas para hoy y para mañana. Cuiden en ese sentido de eso. Altas temperaturas, evitar salir entre las 11 y las 5 de la tarde y ojo con los golpes de calor. Vamos a hablar de eso más adelante en nuestra edición de Avance. Se encuentra con nosotros ya la ministra subrogante de Cultura, Andrea Gutiérrez, quien desde el miércoles se encuentra desplegada en la región del Biobío, en toda nuestra macro zona sur. Ministra, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por tener la posibilidad también de contar las cosas que como gobierno estamos avanzando, ¿cierto?, en el contexto de los incendios en la región. Hay un tema bastante importante, hemos tocado una serie de temáticas relacionadas con los incendios forestales. Por ejemplo, salud mental. Ayer estábamos conversando con el Colegio de Médicos Veterinarios en una labor de repente que se invisibiliza. Y otro tema súper importante es el tema del patrimonio, de resguardar el patrimonio inmaterial y material que tenemos como región. Pongo un ejemplo, la semana pasada estuvimos antepasada en Quinchamalí, hablando con los alfareros, con las alfareras en medio de esta emergencia forestal. ¿Cuál es el lineamiento en ese sentido del Ministerio? ¿Qué estrategia se está delineando para que el fuego no termine por arrasar también nuestra cultura, nuestras raíces? Sí, bueno, eso es muy cierto. Primero, cuando el presidente habla de que tenemos que iniciar en los procesos donde haya, lo primero el control del fuego, ¿no? Pero tenemos que iniciar un proceso de reconstrucción, de ponernos en pie, que sea integral. Estamos hablando justamente de lo que tú señalas, ¿no? De ámbitos y de repente de temas que no necesariamente se ven como la primera capa de la emergencia. Sabemos que lo primero era dotar de agua, dotar de las necesidades básicas, ahora el proceso de las viviendas de emergencia, pero también en el proceso de reconstrucción nosotros hemos dicho desde el Ministerio hay una reconstrucción cultural que tiene que ver con lo que tú señalas, con que el patrimonio inmaterial, que son los oficios, las personas que llevan adelante esos oficios, estuvieron en riesgo en el proceso de estos incendios, en el producto de estos incendios, por lo tanto, las formas de vida se han visto amenazadas, ¿no? Este es un sector, y tú lo decías anteriormente, de los incendios de mucha ruralidad, por lo tanto ahí hay una riqueza cultural y patrimonial que tenemos que rescatar, resguardar, porque forma parte además de un componente afectivo que es muy importante para las comunidades y en eso nos hemos desplegado, ¿no? Para nosotros es muy importante ver y acompañar los procesos de reconstrucción de los talleres de artesanas, de agrupaciones de artesanas. Estuvimos ayer, por ejemplo, en Nacimiento con una agrupación de artesanas que recién había terminado la construcción de su taller, donde estaban los tejidos, ¿cierto?, las lanas, las materias primas. Bueno, esos procesos como Ministerio de la Cultura y en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Social, debemos identificar cada una de esas situaciones para acompañar esa reconstrucción. ¿Y cuál es la estrategia en ese sentido? ¿Cómo se va a abordar esto? Entendiendo que los contextos son distintos. Por ejemplo, la alfarería y la cerámica, que se trabaja en Nacimientos, de hecho, antes del inicio de la pandemia, y lo llevamos acá, hablamos con el alcalde, se estaba preparando una fiesta en ese sentido. En otra forma, en otra línea en Ñuble, trabajan las alfareras y alfareros con respecto a la greda negra. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Son distintas por sectores? ¿Cómo se va a abordar? Son totalmente distintas por sectores. Eso es bien cierto porque en el fondo, por ejemplo, en el caso de las alfareras de Quinchamalí, hay un tema con la comercialización de sus productos que es muy necesaria, ¿no? Y que no se pudo hacer producto de los incendios en la Feria de la Greda, pero además no están pudiendo trabajar la greda porque no se puede prender fuego, por lo tanto el abordaje, el acompañamiento de ese proceso es una cosa. En el caso de la región de Biobío, con los tejidos, lo que hay que promover es que existan, se vuelvan a poner en pie los espacios, pero también que existan las materias primas. Son espacios que además de ser fuente de comercialización y recursos y sustento para las artesanas, son también espacios de encuentro comunitario. Estaba al lado de la sede vecinal, por ejemplo. Entonces son también para el estado de ánimo
ánimo, para la recuperación de lo que son como personas, es muy importante hacer esta recuperación cultural. Y por otra parte, para el Ministerio de las Culturas también es prioritario acompañar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, en el proceso también de contención afectiva, emocional. Tú decías, la salud mental se ha visto tremendamente afectada. Esos procesos son de largo aliento, por lo tanto tenemos que estar preparados para hacer un acompañamiento en el contexto de ruralidad que nos pone mayores desafíos, ¿cierto?, por las distancias, por un montón de motivos, a esos espacios, sobre todo y particularmente a los niños y a las niñas. Otro tema de preocupación es precisamente lo que manifiesta usted, ministra, son los niños y niñas. Muchos de ellos se vieron enfrentados a las llamas. Algunos de ellos lograron escapar con toda su familia y hay una afectación emocional muy grande que ojalá no se transforme en trauma. Hay equipos de especialistas que voluntariamente se han desplegado en la zona para ir en ayuda de ellos. Contemplando eso y el trabajo de ustedes, ¿se está trabajando en alguna línea de trabajo para precisamente profundizar o tratar de apoyar a los niños, no sé, con intervenciones en las zonas afectadas? ¿Hay algo de eso? Parece, Orly Pradenas, Sermicultura, algo nos indicaba antes de entrar en la entrevista que ya se estaba haciendo. ¿Podríamos precisar de qué trata todo esto y cómo se está abordando la cultura desde el punto de vista de los niños y de las niñas? Sí, miren, lo primero que te quiero decir es que la afectación es colectiva y comunitaria, es decir, todos entienden lo que vivió el otro. Y hay un colectivo y hay agrupaciones y hay una solidaridad en los espacios y los ambientes que también es particular de estas zonas de incendio, y creo que ahí el presidente lo ha dicho reiteradamente, el despliegue de las autoridades, de ministros, ministras, subsecretarias, subsecretarios, también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con estar presente, con estar ahí. El presidente dice mirar a las personas a los ojos y decirles que no los vamos a dejar solos, y eso también forma parte de una primera contención afectiva. Y el Ministerio de las Culturas ahí, desde el inicio, empezó a implementar la entrega a través de una activación, ¿cierto? No solo entregando un kit, el botiquín cultural. El botiquín cultural, para que entiendan, digamos, de lo que estamos hablando, el botiquín cultural es un kit, una mochila que se le entrega a niñas y a niños, ¿cierto?, de las zonas afectadas, que tiene una serie de elementos en su interior que acompañan procesos, ¿cierto?, de dificultad y de catástrofe. ¿Y eso ya se entregó en la región del Biobío? Así es, así es. ¿Y cuándo comenzó eso? Es decir, empezó la ministra Julieta Brodsky la semana pasada en la región de Ñuble, también nuestra Seremi Orly Pradenas en esta región, y esta semana hemos estado en Nacimiento, hemos estado también en la zona de Mulchen. ¿Cuántas entregas se han hecho aproximadamente? Se han hecho, yo creo que llevamos unos 200 botiquines entregados. ¿Entre Biobío y Ñuble? Así es. Perfecto. Y vamos a seguir entregando y vamos a seguir realizando botiquines, porque en ese proceso también es muy importante, porque en esos objetos y en esa activación está un proceso de contención emocional para los niños. Tiene una bitácora, tiene también objetos muy sencillos que en un contexto donde se han perdido, ¿cierto?, cosas muy queridas, acompañan a los niños y a las niñas. Tiene, por ejemplo, juegos de pueblo originario, un juego para jugar colectivamente y volver a armar una comunidad. Tiene también los quitapenas, que son unos pequeños muñequitos, y que en la activación se les cuentan a los niños cómo ellos les pueden contar esa pena, y esa pena se diluye, ¿cierto?, a la mitad de la pena, como dice en la creencia, ¿cierto?, popular. Y en ese sentido, ese acompañamiento, lo que hemos visto, yo ayer lo vi muy claramente también en Mulchen, con los niños y las niñas en la escuela, genera que ellos salgan. Que ellos salgan hacia afuera, ¿no? Que ellos cuenten, que ellos comenten, que ellos conversen, que conversen de este tema u otros temas que les importan y que le ha pasado, porque sabemos que esta afectación hay que acompañarla. Y por otra parte, la Seremi ha hecho una reorientación que seguiremos haciendo en las distintas regiones de las actividades que estamos haciendo como ministerio, pero fundamentalmente enfocada a las comunidades afectadas. Y este es un acompañamiento también de expresiones artísticas en este contexto de catástrofe. Mira, en otro costado, por otra vía, todos los viernes estamos llevando reportajes no tan solo turísticos, sino también viendo las carencias de cada sector, alejados de los centros urbanos. Por ejemplo, Cocholhue, por ejemplo, Lota. En Lota tenemos una riqueza minera invaluable.
¿No siente usted que hay falta o que los gobiernos han estado un tanto al debe de transformar definitivamente, de consolidar esto en un polo turístico con nuevas herramientas, con nuevas metodologías? Lamentablemente el cierre de Nácar significó un cambio, una afectación estructural a nivel económico, de empleo súper fuerte, que hasta el día de hoy la zona minera la vive lamentando. Tenemos una riqueza en ese sentido para zonas que están casi botadas. ¿Hay alguna línea en ese sentido que se pueda trabajar en estas zonas en particular? Lo amplío a lo que está ocurriendo también en la zona norte del país. ¿Qué se está haciendo en ese sentido para aprovechar este recurso material que tenemos? Sí, es decir, primero, bueno, antes de que ocurrieran los incendios y que entráramos en este contexto de emergencia, el trabajo que se está haciendo desde la perspectiva de recuperación, de todas maneras, es tremendamente desafiante. Como tú dices, hay que ponerse al día con materias que el patrimonio tiene una particularidad. Mientras más la posterga, es más profundo y más complejo el trabajo que hay que hacer de recuperación. Y en ese sentido, bueno, hace muy poco en Lota se recuperó y terminó y se inauguró el Teatro de Lota, ¿no es cierto? Que era de largo aliento, un proyecto extensísimo, ¿cierto? Y tenemos esa tarea y ese desafío en distintas regiones del país con distintos proyectos. Pero Cultura este año, en el proceso de discusión presupuestaria, tiene un aumento presupuestario de un 16%, que es bastante histórico, sobre todo pensando en el contexto económico. Y eso es por este entendido, por el entendido que estas comunidades y esta recuperación patrimonial forma parte también de la calidad de vida de las personas. Y ahí hay una fuerte inversión en materias de infraestructuras, por ejemplo, que se va a realizar en este crecimiento presupuestario que se va a ver reflejada también en una serie de mejoras y en un plan de recuperación patrimonial que está liderando la subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez. Bien, ministra, gracias por estar con nosotros. Queda nuevamente invitada para cuando visite nuevamente la zona. Y es importante el tema cultural, salud mental, y lo que están haciendo es súper importante. Y a ver si desde ya dejamos pactada la ceremonia de cultura para que nos inviten directamente a poder visitarlo y acompañarnos a lo que están viendo. Y lo otro importante, a ver si nos pueden hacer llegar este kit y mostrarlo a la gente, a ver en qué consiste este kit de ayuda, este kit cultural. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, y quiero aprovechar además de darle las gracias a todas las comunidades que hemos visitado, la posibilidad que también tenemos ministras y ministros de poder ir entregando la información fidedigna a las comunidades, porque en estos procesos, como tú sabes, a veces la preocupación hace que se genere mucha información que no necesariamente es la correcta, así que estos espacios nos dan la posibilidad de ir contándole efectivamente a las personas qué es lo que estamos haciendo en terreno, y que cuando venimos a terreno venimos a solucionar temas específicos que vayan en directa relación con las mejoras de condiciones de las comunidades. Bien, gracias, ministra. Gracias a usted. Bien, y con la ministra de las Culturas nos vamos a una pausa. Luego, como siempre, más informaciones. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Último minuto. La gráfica lo indica, último minuto, nos vamos a la delegación regional. Está hablando en estos momentos la delegada Daniela Dresner, los últimos antecedentes, el balance regional por emergencias forestales. Teniendo en nuestra región y la necesidad de poder llegar rápidamente con las soluciones a las necesidades de las personas, y por lo tanto un foco que empieza a moverse del combate de los incendios forestales a
la atención temprana y el proceso de reconstrucción. De todas maneras, contarles que tenemos 14 incendios que aún están en combate. Hay 12 incendios que ya están controlados, uno de los cuales es el incendio que afectaba a Hualqui y Chihhuayante, que nos tuvo bastante preocupados por la cercanía al Parque Nacional Nonguén, pero también por el efecto que tuvo en algunas viviendas en Hualqui y la cercanía que hubo en algún momento en Chihhuayante. Este incendio, que era uno de los incendios más grandes, ya se encuentra controlado. Respecto de los otros incendios grandes, el incendio de Nacimiento, ¿cierto? En la parte de abajo de Nacimiento, la conexión con la 9ª región, ese es un incendio que aún está en combate. Estamos poniendo muchos recursos también en ese incendio para poder llegar a la contención del incendio, y también el incendio que tenemos en Tomé, ¿cierto? El incendio llamado El Cortijo, que es un incendio que también se ha estado trabajando los últimos 2 días con gran cantidad de personal para poder llegar a la contención, y esperamos que pronto podamos tener esa buena noticia. En todos estos incendios la intensidad es una intensidad que ha bajado del fuego, y por eso lo estamos viendo de manera optimista. Decir sí, de todas maneras, que durante el día de ayer tuvimos 3 nuevos focos de incendio. Son incendios que hasta este momento no son incendios demasiado grandes, que están siendo combatidos de la manera correcta, pero quiero volver a recalcar la necesidad de tomar las precauciones, que son las precauciones que se necesitan a propósito de las situaciones climáticas que tenemos en este momento, de las altas temperaturas. Por lo tanto, pedirle a la ciudadanía que siga muy atenta de no generar ninguna conducta que pudiese generar un incendio forestal, pero además de estar atenta a denunciar si es que ve alguna situación que sea una situación sospechosa respecto de esto, para que podamos llegar rápidamente a prevenir los incendios forestales, que es la mejor forma que tenemos de combate frente a esta situación. Decir que estamos con 189.000 hectáreas afectadas en este momento en nuestra región. Eso hace que sea la región más afectada por estos incendios en este momento, y eso también nos genera muchos desafíos, que son desafíos que estamos atendiendo directamente y de la manera más rápida posible. Desafíos como lo que hemos visto durante la tarde de ayer, de un árbol que cayó en el camino entre Chihhuayante y Hualqui, cortando el tránsito y también cortando la luz y el biotren. Ya esto es algo que nos parece extremadamente preocupante, y es parte de los desafíos que son los desafíos que estamos teniendo que enfrentar, porque el incendio generó condiciones distintas a las que teníamos previamente en los territorios, en los árboles, y por lo tanto los planes que son los planes que vamos a tener que desplegar a propósito de eso también tienen que llegar de manera urgente y manera rápida, y eso es justamente lo que hemos estado trabajando desde la noche de ayer, la mañana de hoy, pero también previamente en conversación con las distintas instituciones para poder llegar con soluciones. Aquí estamos pensando en los árboles que se pueden caer ahora, pero también estamos pensando en el invierno, cuando empiece a llover y empecemos a ver remociones en masa y ese tipo de cosas, y para eso hay que prevenir, hay que llegar antes, y esos son los planes en los que estamos trabajando actualmente. Esto también incluye un plan que es un plan de trabajo con los municipios, el que va a iniciar durante esta misma semana. Último minuto. Sigue el COGRID, el Comité de Gestión de Riesgo a nivel regional. Se entregan información ya en cuanto siempre fresca. 14 incendios en combate, una información que vamos a estar ampliando más adelante. Se encuentra nuestro equipo desplegado desde muy temprano. Recuerden, el nuevo encargado en el tema de estrategias ya no es el ministro de Obras Públicas, sino el ministro de Vivienda, el ministro Montes. Se encuentra con nosotros Marilén Cabrera, subsecretaria de Bienes Nacionales. Desde ya le agradecemos su visita acá a nuestra edición matinal de TVU. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder comunicarse con toda la ciudadanía a través de los medios, así es que agradecer la posibilidad de comunicarnos con los televidentes de ustedes y poder informar básicamente sobre los temas que nosotros tratamos y que son de suma importancia.
Subsecretario, hay un tema bastante importante y son los títulos de dominio. Nos encontramos, lo han dicho las propias autoridades regionales y usted también, antes de ingresar directamente a la entrevista, nos encontramos que mucha gente no tenía regularizada sus títulos o bien estaban en zonas que no tenían oficialmente el documento que acreditaba que sí, eran dueños de terreno. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Qué se está realizando en este punto para regularizar en una labor que me imagino súper compleja? Porque estamos trabajando en zonas rurales afectadas directamente donde aún hay focos calientes, como dicen los bomberos. Así es, estamos en una situación que nos hemos encontrado en terreno porque inicialmente se levantó la información con la ficha FIDE. Sin embargo, nos parecieron raros los datos respecto de la tenencia ya de la propiedad. Y al ir descubriendo un poco más allá, investigando un poco más allá, nos hemos dado cuenta que efectivamente hay muchos vecinos y vecinas de la zona siniestrada que ellos dicen, la pregunta es, ¿usted es propietario? Sí, dice, yo soy propietario de mi vivienda, de mi terreno. Y sin embargo, para ellos son propietarios porque sus abuelos vivieron ahí, porque sus padres vivieron ahí, porque ellos han vivido ahí junto a sus hermanos, etcétera. Pero en lo concreto no han regularizado la propiedad, es decir, no tienen su título de dominio. Y nosotros estamos en esta etapa preparándonos para todo lo que es la reconstrucción, porque la reconstrucción va a venir en aquellos sitios, terrenos e inmuebles que tengan título de dominio. Porque el Estado no puede entregar un subsidio a una persona que no tiene la tenencia con título de dominio de esa propiedad. ¿Y ahí cómo es el proceso? El proceso es el siguiente. Nosotros estamos trabajando con los municipios, coordinándonos con los municipios, porque los municipios son en definitiva como la primera línea. Los vecinos y vecinas de cada sector, de cada comunidad, a donde primero llegan es al municipio, por lo tanto ahí empezamos a detectar. Y los municipios también, el gobierno está desplegado en todo el territorio, pero sin embargo con el municipio podemos rescatar los datos. Entonces, en un trabajo con los municipios que ellos ya saben cómo es, estamos informando y recogiendo la información de aquellos que no tienen su título de dominio. Llegan al municipio y se pide una serie de documentos. Normalmente documentos que tenemos que sacar en el momento porque ellos no los tienen. Afortunadamente hay muchos que se pueden sacar online. Entonces informamos, recibimos los documentos, abrimos un expediente y ahí empieza un proceso en que empezamos a hacer el estudio de título de dominio, una serie de trámites internos y con otros servicios. Y vamos regularizando y entonces finalmente al término del trámite las personas pueden contar con su título de dominio. ¿Y eso qué significa? Que puede acceder a todos los subsidios ya que está entregando el Estado en esta etapa de reconstrucción y en todas las etapas, en todo el tiempo. Pero con el título de dominio sí pueden participar. Por ejemplo, todo lo que son la reconstrucción de la vivienda, si es que tienen animales, el forraje, si es que es una zona agrícola, semillas para... Todo lo que se está entregando y se va a entregar en la etapa de reconstrucción va a necesitar el título de dominio. Entonces, en esta primera etapa en que se están empezando a instalar las viviendas de emergencia, nosotros paralelamente estamos también en la etapa de ir regularizando en conjunto con los vecinos y los municipios para que todo esté preparado para la reconstrucción. O sea, para que en la etapa en que se empiecen a construir casas o en que se entreguen los subsidios para autoconstruir o lo que sea, nosotros estemos preparados y los vecinos en ese minuto no digan, oiga, pero ¿y por qué a mí no? Ah, es que usted no tiene su título de dominio, que no se encuentre con esa situación, sino prevenir y estar desde antes trabajando en eso. Del total, el entendido que estamos iniciando, el presidente ayer fue categórico, hay que avanzar en el catastro y tenerlo listo luego para las viviendas comenzarlas, tenerlas listas antes del invierno. Usualmente eso demora 12 meses, el presidente, lo llevamos en vivo ayer, y mencionó eso.
harta tarea para ustedes en ese sentido. No, muchísimo, porque mire, si una de las cosas, en todas las reuniones y todas las autoridades, porque ustedes ve que el gobierno está desplegado en todas sus áreas, en terreno, y en todas las autoridades los que nos comentan que en cada reunión un tema que sale es el tema de la regularización. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia en ese sentido? ¿Se entiende? Ya, quiero tener las viviendas, el presidente lo mencionó ayer, antes del invierno. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Las viviendas de emergencia. Las viviendas de emergencia, a eso me refiero. No, las viviendas de emergencia no requieren que muestre su título de dominio. Las viviendas de emergencia se están colocando de acuerdo al catastro que se está haciendo. Así es que ahí no hay ningún problema. O sea, no hay inconveniente. No, pero el inconveniente es en la etapa de la reconstrucción. Exacto, a eso voy. Es la vivienda definitiva. Entonces, cuando parta, que va a ser después del invierno, obviamente, porque no se puede construir durante el invierno, cuando parta la construcción de la vivienda definitiva, ahí las personas tienen que contar con su título de dominio. ¿Y ahí cuánto debería durar ese proceso? Bueno, ese proceso es un proceso bastante largo que en general dura alrededor de 2 años. Perfecto. Pero estamos trabajando para hacer la regularización express. Estamos trabajando, coordinándonos con otros servicios con quienes tenemos que operar, Servio, la DOM de los municipios, Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil. Entonces estamos en una coordinación con todos estos servicios de tal manera de que podamos comprimir los tiempos, ajustándonos a la ley, pero comprimiendo los tiempos para poder sacar estas regularizaciones lo antes posible y que los vecinos puedan postular a sus beneficios. Una última pregunta, subsecretaria. Del total, yo sé, están recién avanzando y quizás no se pueda decir un porcentaje, pero un estimativo del total de personas afectadas y que tienen este problema con los terrenos. ¿Cuántos están regularizados? ¿Cuántos no están regularizados en una cifra aproximada? En la región del Biobío Ñuble, ¿se puede aventurar algo en ese sentido? Mire, estamos avanzando, pero yo diría que podríamos pensar en que un 20% de las viviendas o un 10% de las viviendas siniestradas están sin títulos de dominio. No tenemos el dato exacto en este minuto porque estamos en ese proceso, como le digo, trabajando con los municipios. Pero, y los municipios también están... Usted puede entender, no solo es la vivienda lo que se quemó, hay que reponer el agua, la electricidad, los colegios, necesitamos que en marzo ojalá los colegios sí estén funcionando, los recintos de salud, es un sinfín de temas los que se queman. No son solo las viviendas, no es solo la vegetación, es toda la infraestructura que necesitan las personas para poder vivir. Ahora sí, la última pregunta. La regulación de títulos de dominio, ¿cuál es el plazo máximo que se pusieron ustedes para tener ya todo listo con respecto a esa temática en particular? Lo que pasa es que, sabe que nosotros normalmente hacemos la regularización de títulos de dominio, es un tema que hacemos normalmente, y es un tema que sobre todo en la región de Araucanía y de Biobío tenemos una cantidad muy grande mensualmente que va ingresando. O sea, nosotros hacemos alrededor en general, en toda una regularización de 11.000 títulos de dominio en periodo normal. Pero ahora con el periodo que estamos de emergencia, probablemente van a ser muchísimos más, sobre todo en esta región. Subsecretaria Marilén Cabrera, subsecretaria de Bienes Nacionales, gracias por estar con nosotros, queda nuevamente invitada y abierta para recibir la información que se necesita. Ya nos queda absolutamente claro qué es lo que tiene que hacer la gente. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Quisiera dejarle un aviso a los vecinos y vecinas de la zona siniestrada. Usted, si no tiene su título de dominio, pueden ser 2 posibilidades, que sí lo tiene, pero que se incendió junto con la propiedad. Nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales estamos disponibles para sacar un duplicado, para entregarle eso, para que usted pueda hacer sus trámites. Y la otra posibilidad es que usted nunca haya tenido su título de dominio. Si no lo tiene, le pedimos, acérquese al municipio de su comuna o acérquese a las oficinas de la Seremía de Bienes Nacionales acá en Concepción y vamos a estar dispuestos a trabajar y a lograr que usted tenga su título a la brevedad.
Bien, súper tarea. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en esta edición matinal. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, perfecto. Y como siempre lo hacemos, nos despedimos en esta edición matinal con música, con buena música. Lo hacemos con un grupo, sí, Jamiroquai. Es un grupo de música británica, mezcla de jazz, mezcla de rock también, mezcla también de música disco. Estuvo con nosotros, más bien, en el Festival de Viña. Digamos que está también pronto a iniciar el Festival de Viña. Estuvimos presentes también en este festival internacional, quizás el más grande a nivel sudamericano. Así nos despedimos con música británica, Jamiroquai. Manténgase en la sintonía de TVU, luego viene el matinal. Chao, que tengan buen día.